acordaran un tránsito hacia una democracia sostenida. La democracia no nada más es el voto, sino es la participación de la sociedad y de los grupos preparados, profesionistas, empresariales, industriales, para el diseño de una nueva nación. Y seguimos esperando esa convocatoria. Ese es el tema. O sea, cuando hablamos de un proceso de transiciones, hoy iniciamos, pero ¿qué rumbo vamos a tomar como nación? Hasta ahorita iniciamos la transición sin saber a dónde vamos a llegar. Por eso es importante decir, lo que está a punto de suceder en 2012 es un punto de regresión, porque dice el PRI, oiga, pues no lo hicieron en 10 años, venga para acá en Los Pinos, y vamos a tomar el proyecto revolucionario, con una nueva generación que se llama Ismael, que se llama Enrique Peña Nieto, que se llama Manlio Fabio Beltrán. Manlio Fabio, sí. Pero al final de cuentas vemos que ese partido no ha cambiado, o lo ponemos en la mesa. En 10 años, ¿qué ha cambiado del Partido Revolucionario Institucional? ¿Qué ha cambiado? El PAN adoptó las mismas prácticas del Partido Revolucionario Institucional que queríamos superar. El PRD, Zacatecas, claro, Baja California, sí, el mismo Instituto Federal, adoptó y refinó las mismas prácticas de Revolucionario Institucional. Y entonces estamos a punto de regresar a lo mismo. Dice Mariana, se comunica con nosotros a través de la red, dice que al menos en estos 10 años se han tomado decisiones que en 70 años no se habían tomado, es su punto de vista. Ahora, ya viéndolo en esos términos, hace 4 años también ya había quienes decían, no, es que no pudo con el paquete, no sé, algunos decían que Fox, algunos el PAN, algunos es lo mismo, no, yo no estoy seguro que sea realmente lo mismo, pero hace 4 años también volvió a haber otra especie de esperanza de que a ver si sí lo hace. ¿Cómo ves? Bueno, a mí me parece que efectivamente se dieron ciertos matices de cambio, no fue el cambio, no se llegó a la profundidad. La gente estaba esperanzada en el 2000 por un vuelco impresionante para realmente insertar en la modernidad a México. No fue así. Le apostaron muchas personas a que Vicente Fox iba a encauzar, meter a la cárcel a quien había hecho malas cosas, acabar la impunidad, acabar con la injusticia. Y ahorita Víctor decía, replicó los mismos esquemas. Por supuesto que se replicaron y hasta los mejoraron. Indudablemente, como dice la cibernauta, pues se hicieron cosas positivas como la ley de transparencia, acceso a la información, se amplió esa base de beneficiarios en materia de salud, pero sin embargo, insisto, ahorita las promesas, causándolas en Felipe Calderón, sus 2 grandes promesas de campaña quedaron más aisladas que nunca, al no tener esa representatividad de la seguridad, al no tener las condiciones para propiciar empleo. ¿Y qué es lo que vemos? Una distancia cada vez mayor, un sendero donde no hay luz al final, y que si Felipe Calderón le entrega la presidencia a un mismo panista, porque puede ocurrir, o a un priista, vamos a caer en esa década perdida. Pudiera ser que la ciudadanía pueda llegar a leer si se le da la presidencia a la izquierda, que también está dudosa, quedaría como un demócrata. Pero eso es bajo reserva, porque ahora ya vemos que los fenómenos están aconteciendo lo mismo, o sea, lo mismo que tanto se criticó en un pasado, se replica en el presente y no hay para dónde. Los grandes líderes de la izquierda también han entredicho en fechas recientes. Quizás sea el momento de que empecemos a hacer la evaluación. Entonces, ¿cómo evaluamos? ¿Qué esperábamos y qué se consiguió de estos últimos 10 años? Sí, yo creo que indudablemente que hay avances, pero son avances que no definen hacia dónde vamos. O sea, son avances, aquí por ejemplo, no podemos evaluar al presidente municipal o al gobernador porque sigue siendo carreteras o siga siendo calles pavimentadas. Es lo menos que se puede hacer. O que siga prestando el servicio de basura. Es que lo mejor, oye, pues es lo menos que deben hacer con nuestros impuestos. Oye, nos dice, es que no ha habido inflación. Bueno, pues sí, o sea, eso no es bueno. O sea, lo ideal es que tuviéramos 0 inflación, que tuviéramos un punto de inflación. Eso es presumible.
Pero no, es que lo hemos mantenido, la inflación la hemos mantenido en un 4%, 5%. Pues sí, pero ¿por qué no la han podido bajar al 2% como las naciones desarrolladas? Sí, pero en comparación al 200, 300% de Miguel de la Madrid, bueno, pero por eso votamos en el 2000, para un cambio radical. Entonces, si nos vienes a presumir los esfuerzos mínimos, oye, pues no, somos una sociedad chaparra, o sea, tenemos una serie de variables que nos pueden ubicar como una nación desarrollada, Mariano. Tenemos riquezas impresionantes en el país que no hemos sabido utilizar. El petróleo se nos sigue agotando y no hay capacidad, hasta ahorita, a 2 años de gobierno, de poner siquiera una refinería cuando ahí están los recursos. ¿No es cierto? Cierto. O sea, ¿qué nos quieren presumir? La reforma al Seguro Social, oye, Era más bien era imposible y aún así se parece a alguien quien opina. O sea, hablemos de los grandes retos nacionales, ¿sí? O sea, una verdadera reforma de Estado, claro. ¿sí? Que nos garantice elecciones transparentes y equitativas, o sea, una serie de elementos. Hablemos de reforma laboral que no hemos podido hacer, hablemos de reforma educativa que se la seguimos entregando a los cotos de poder fácticos, el CENTE, el VESTER, hablemos de combate a la impunidad, hablemos de todos esos elementos que te dan gobernabilidad y que ahorita se pueden medir y están en el suelo. Hay elementos en los que quizá podríamos evaluar si realmente los gobernantes están cumpliendo o no, o han cumplido o no. Yo creo que lo resumen en 2 cuestiones, uno que habla del bien común y de la patria ordenada y generosa, y otros que hablan de la justicia social y democracia. Estamos en ese nivel, hemos conseguido esas premisas. ¿Qué nos han dejado estos años? ¿Justicia social? Pues no hay ni justicia, no hay ni patria, ni hay mucho menos ordenada. Patria ordenada, ¿no? Y generosa, democracia, justicia social. Justicia social, 52 millones de mexicanos en pobreza. Y de esos, la mitad en pobreza extrema. Es decir, de los que hasta no tienen seguro lo que van a comer mañana. Pero carajo, si medimos que ya le regresaste la dignidad a la persona en una acción justa al darle el seguro popular, pues estamos mal, no sé si me explique. Con seguro popular no comes todos los días y hay 23 millones de personas que siguen comiendo una vez al día con $1 diario. O sea, podemos hablar de justicia con un seguro popular, podemos hablar de justicia con que se hayan hecho más viviendas, carajo, con los dineros que tiene el gobierno y nos quita todos los días con los impuestos, es lo menos que puede hacer. Hablemos de justicia social o de patria ordenada y generosa vistos desde el punto de vista de los que gobiernan. Veamos en los últimos días noticias interesantes acerca de cómo van a pasar su Navidad. Por ejemplo, los legisladores federales. Pues es un apartado más que se suma a este gran descontento de la ciudadanía en por qué no creen ya en sus autoridades, indistinto del poder, indistinto del orden. Es obviamente las compensaciones o las retribuciones que se da a la alta gerencia en la administración o en las representaciones de estos poderes no van a solventar los problemas de pobreza, pero hay un cúmulo, está acumulado ese malestar, esa emoción negativa que tiene la ciudadanía al ver tanta serie de prestaciones que estas personas, estos cargos tienen generosamente, y a diferencia de esos 50 millones de pobres que no saben qué van a hacer la próxima quincena, no saben cómo van a vivir el día de mañana, y es uno de las grandes asignaturas que no ha podido ni combatir el sexenio que está encabezando Felipe Calderón, el que encabezó Vicente Fox y todos los demás. O sea, ha sido una serie de acumulamientos que por eso estalló precisamente la revolución, por eso estalló precisamente la independencia. Y esto puede vislumbrarse en dibujar otros esquemas nada deseables para nadie, pero no hemos tenido la prudencia para detenernos, para pactar, para cuestionar, para establecer un diálogo común entre las fuerzas políticas, entre la ciudadanía. Realmente se hacen foros, los foros de la seguridad, recordarán que los hizo hace unos 3, 4 meses Calderón, y pugnaban
convocar a las fuerzas políticas, pero queda en un tintero. Y eso me parece preocupante porque está también muy medible dónde se debe poner la atención en los focos rojos y no se hace suficiente, o si se hace mal. Entonces ya no sé si es hacerlo mal o no hacerlo completamente para que guarden un efecto positivo las cosas. También en esta semana se publicaron algunas noticias que hablan acerca de cómo ha bajado de manera considerable el poder adquisitivo de las familias. Estamos viendo que es mucho mayor el número de personas que se están retrasando sus planes de comprar una vivienda o de buscar un crédito para una vivienda. Si esperaban en ese año haberla buscado, decidieron no hacerlo porque no tienen seguro cómo pagarla. Y hay quienes, muchos otros, lo hicieron, se comprometieron con una vivienda y ahora no la pueden pagar. Estamos hablando de quienes, los estudios que se han manejado también, no en esta semana, pero sí en fechas recientes, de cómo un creciente número de familias está comprando menos carne, menos leche para su mesa. Y al mismo tiempo las noticias nos señalan que algunos funcionarios públicos, en este caso la noticia reciente era la de los diputados federales y los senadores, estarán recibiendo 405,000 pesos de aguinaldo. Lo que corresponde a su aguinaldo más alguna prestación adicional. Y eso es 405,000 pesos, sin ver cuánto van a recibir los ministros, los secretarios, los subsecretarios, los directores, qué sé yo. Y aquí se está hablando de aumento a los legisladores, que porque ellos también deben de recibir un incremento para que la inflación no les coma su dieta. Cuando hablamos de un retroceso, no estamos hablando nada más de las equivocaciones o de los fracasos de los presidentes, de los gobernantes. Estamos hablando de que no hemos podido avanzar como sociedad. ¿De dónde vienen los diputados, los regidores, los senadores, los diputados federales? ¿De dónde vienen? No vienen de Marte o de la Luna. ¿De dónde vienen? Pues vienen de las familias, vienen de las escuelas, o sea, vienen del seno familiar. Cuando hablamos de todo eso, estamos hablando de la sociedad en general, Mariano. O sea, este es un problema generacional. Si lo vemos desde el punto de vista de problema general en la sociedad, déjame lo planteo de esta manera. De esos 52 millones de pobres que hay en México, unos cuantos tienen un empleo y van a recibir un aguinaldo de 15 días de salario. Y si tienen un salario modesto, que es la gran mayoría, pues si son pobres es porque tienen un salario muy apenas. Están esperando una quincena de su salario, si bien les va, de aguinaldo. Y una gran cantidad de ellos no van a recibir absolutamente nada, porque si tienen un empleo o un subempleo, o de plano no tienen nada, están condenados a no tener ese ingreso de este fin de año, que es lo que ahorita nos tiene quizá pendientes, las navidades y las pachangas. Pero también hay otro sector de la población en los que la ocasión se vuelve interesante. El sector educativo, por ejemplo. Los que trabajan en el sector educativo, algunos como maestros o como, no sé, las otras funciones que se desarrollan en las escuelas o en las áreas administrativas, pero si ves tú lo que van a recibir los inspectores de zona, los directores de escuela, los directores que tienen plaza de director y plaza de maestro, los maestros que tienen 2 plazas, etcétera, 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 que estamos hablando de muchas personas que ellos van a tener una ocasión interesante porque ellos van a recibir 90 días de salario. Por lo menos los que trabajan aquí en Durango van a recibir el equivalente a 3 meses de sueldo como aguinaldo. Sí, a lo que yo voy es que como pueblo no hemos podido llevar al poder a gente que sea sensible. Cuando nosotros hablamos de grandes pendientes, grandes asignaturas pendientes, es la reforma laboral. ¿Por qué no se ha podido hacer una reforma laboral de fondo en donde el sueldo como producto esté también fluctuando con la demanda? ¿Por qué no podemos tener, como en otras naciones, yo si me preparo más puedo ganar más, y ponemos el conocimiento como una variable de sub y baja de los ingresos? ¿Por qué no hemos podido decir que la mano de obra del trabajador que es calificada se le dé su real valor y no esté ganando 55 pesos diarios? Entonces, si en la Constitución está garantizado el ingreso necesario para una vida digna, ¿por qué en estos 10 años no hemos podido brincar a la realidad?
¿Por qué las grandes empresas, los grandes consorcios nacionales siguen teniendo explosivas ganancias mínimas de 40 a 30% de los bancos, de los grandes consorcios, y precisamente el trabajador cada vez más no tiene ni siquiera